vamos a leer, ¿qué le parece? Vamos a leer del 1 al 20, porque así los que no estuvieron la semana pasada acá pueden entender un poquito acerca del contexto. Versículo 1 del capítulo 15 dice: entonces se acercaron algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen el pan. Y respondió él y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? O sea, Jesús no les contestó directamente, sino les responde con una pregunta que conllevaba un peso mayor. Ellos le preguntan: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y él les dice: ustedes, ¿por qué quebrantan la palabra de Dios? Versículo 4 les dice: porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre muera. Pero ustedes han cambiado esto, pero ustedes han intercambiado la palabra de Dios, porque ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y al hacer esto, invalidasteis la palabra de Dios. ¿Por causa de qué? De la tradición. Ellos dijeron: bueno, cualquiera que tiene el mandamiento de Dios de honrar a su padre y a su madre con una ayuda, y es suficiente que le digan: ¿sabes qué, padre, madre? Lo que te pudiera dar es mi ofrenda. Qué manera más perversa de torcer el mandamiento y la palabra de Dios. En realidad eso no era un mandamiento de Dios, era una tradición que ellos habían creado. Y Jesús por eso les dice en el verso 7: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Ese es el contexto de nuestro texto. Y dice el versículo 10, que es el texto de hoy, dice: llamando junto a la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras. Esa palabra escandalizaron, traduciéndola de una manera mejor, quiere decir se ofendieron. Se escandalizaron, se ofendieron por lo que Jesús les dijo. Pero Jesús les contestó en el verso 13: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Y Jesús procede en el versículo 14 a decirle: dejadlos. Es un imperativo. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola, Señor. Y él le dijo: ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que contamina al hombre verdaderamente delante de Dios. Porque del corazón provienen los malos, escucha esta lista: malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y Jesús termina diciendo: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Gracias, Señor. Acompáñeme a orar, a pedir la ayuda de Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias por el gran privilegio de poder abrir tu palabra bendita.
Y sabemos, Señor, que si estamos en este lugar abriendo tu palabra bendita, es porque la necesitamos. Y que en tu amor inmenso por nosotros, Señor, que aunque éramos pecadores, Señor, tú nos redimiste. Nos redimiste del mundo, de nuestros pecados. No nos redimiste de la pobreza, no nos redimiste de cosas inútiles, Señor, sino de nuestro pecado. Te pedimos, Señor, que hoy tu palabra hable a nuestro corazón y que tanto yo pueda comunicarlo de una manera fiel y mis hermanos puedan entenderlo, oírlo y entenderlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El título del mensaje hoy es: el problema es espiritual. El problema es espiritual. Y ese ha sido el problema desde el principio y será el problema más grande del ser humano hasta el final. Ya vimos el contexto de nuestro texto hoy de Mateo 15, 10 al 20. Mateo escribió dirigido por el Espíritu Santo para que los creyentes entiendan que el problema del hombre delante de Dios es el pecado de su corazón, y esto es un problema espiritual. El problema entonces es espiritual. El problema no es el no mantener o el no poder mantener rituales dentro de la vida cristiana o dentro de la iglesia. Nuestro texto de hoy nos revela 3 verdades en las que todo cristiano debe profundizar. Número 1, la urgencia de entender la palabra de Dios. Número 2, el juicio de los que rechazan la palabra de Dios. Y número 3, la palabra revela que el problema es espiritual y no ritual. Terminando Jesús con su confrontación con los escribas y fariseos, llamándoles hipócritas, porque decían honrar a Dios, pero era una falsedad. Ellos mostraban que su corazón estaba lejos de Él. Por eso Dios, por medio de Isaías, le dijo a Israel: inútilmente me dan adoración. Jesús cita una porción de Isaías en donde le dice a ellos: hipócritas, vanamente me rinden adoración, enseñando como doctrina o como verdad mandamientos de hombre. Es inútil esa clase de adoración porque Dios no acepta adoración falsa. No acepta adoración falsa que reemplaza las escrituras por opciones de inventos humanos o ideas de hombre. Y por eso la exhortación de Jesús fue fuerte. Fue fuerte al decirles: hipócritas, ustedes vienen a mí acusando a los discípulos de no mantener la tradición que no es palabra de Dios, es mandamiento de hombre.
y al mismo tiempo ustedes están quebrantando la palabra de Dios. Definitivamente eran hombres religiosos, hipócritas. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Enseñando ideas de hombre. Y enseñar ideas de hombre o inventos de hombre, en eso hay un gran peligro, amados hermanos. Porque los que enseñan esto lo hacen reemplazando la Biblia. Y lo hacen usando la Biblia. Eso era exactamente lo que habían hecho los fariseos. ¿Cómo está esto? Que ellos reemplazan la Biblia usando la Biblia misma, correcto. Los judíos habían convertido los 10 mandamientos en más de 613 mandamientos, que los ponían a la par de la ley y los enforzaban con la misma fuerza. O sea, ellos reemplazan la Biblia, usando la Biblia, haciendo decir algo que Dios nunca dijo. Y efectivamente, eso es un mandamiento de hombre. Por eso no hay una de las tareas más importantes para los cristianos que la preservación de la pureza del Evangelio. En estos tiempos donde se predica tanta confusión, en donde tienen una cruz, usan una Biblia, pero todo lo que sucede ahí no proviene de la Biblia, sino proviene de lo profundo de las maquinaciones y de las ideas más corruptas de los hombres. El hombre de Dios solo tiene que hacer una sola cosa fielmente. Y hay muchos que no lo están haciendo. Y de hecho, los hijos de Dios tienen una tarea tan grande, tan preciosa. No es una carga, sino tienen una sola tarea. Y esa es escuchar la palabra y recibir la palabra. Jeremías 23, 25, 28 habla conmigo y creo que eso nos da una imagen clara de lo que ha sucedido con los judíos y está sucediendo hoy en muchas iglesias, en donde el intercambio está a la orden del día. Mandamientos, tradiciones, ideas, cosas que no se entienden, se intercambian por la palabra de Dios, que es la máxima autoridad para todo creyente, porque es la revelación de Dios, es su palabra. Escuche lo que dice Jeremías 23, 25. Con respecto a la responsabilidad que tiene el hombre de Dios y el hijo de Dios al escuchar su palabra. Quisiera aplicarlo de esa manera. Dice, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? Pregunta Dios. ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Eso está terrible. Porque les está diciendo que el objetivo de profetizar mentiras lleva el objetivo de ¿qué? De que el pueblo se olvide de Dios. Eso es. Toda mentira, todo reemplazo de la escritura, todo invento humano desde el púlpito, por inocente que sea, lleva como el objetivo de apartar al pueblo de Dios de su Dios. Y eso es un pecado y trae consecuencias muy grandes.
Versículo 28, escuche cómo cierra este texto de Jeremías 23, 25, 28. Dice: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Esa es la tarea. El profeta que tenga su sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que la hable con fidelidad. ¿Cuánto necesitan muchos pastores y líderes de las iglesias meditar en lo que Jeremías dice? Los fariseos no hablaban la palabra con fidelidad, sino la intercambiaron. ¿Por qué? Por tradiciones. Y entonces de ahí entra la urgencia de Jesús en el versículo 10, en la urgencia de entender el origen del pecado o el origen de la contaminación del hombre. Lo que la mayoría de las religiones ofrecen al hombre es nada más que ofertas antiguas, reempaquetadas. No hay nada nuevo debajo del sol. En esencia, las religiones ofrecen medios por los cuales su esfuerzo, el esfuerzo del hombre, que observando estrictamente reglas, imposiciones de hombre, les garantiza una aceptación delante de Dios. Eso es lo que hace la religión. Desde esa creencia podemos entender entonces por qué las religiones demandan obras para poder agradar a Dios, o como enseñan muchos, para poder ganar el cielo. Justamente ayer tenía una conversación con un hermano que me comentaba que conoció una persona que le dijo que quería bautizarse para ser salvo. Y cuando usted escucha esas cosas, se puede dar cuenta de la deficiencia que hay en muchas iglesias, que una persona que tiene tiempo de ir a una iglesia crea que su salvación es porque se bautiza. Pero no es la única idea. Muchos creen que son salvos porque van domingo a domingo a la iglesia. Muchos creen que son salvos hasta por cómo se visten o porque hacen A, B, C, D. Vaya conmigo a Mateo 7:22. Creo que sería bueno revisarlo. Mateo 7:22. Jesús acá dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos qué? Milagros. ¿Sabe lo interesante de esto? Es que Jesús les dijo, mentirosos, no hicieron eso. No les dijo eso. No les contestó que en realidad no lo hacían. Él les contestó, el versículo 23, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad, como la Reina Valera lo dice. ¿Sabe que lo que estos que estaban engañados pensaban que las cosas que hacían era lo que los iba a hacer aceptos delante de Dios o para entrar en el reino de los cielos?
Jesús les dice, no es lo que hacen, sino Él les dice, jamás los conocí. No es que no los conocía, porque Él es omnisciente y Él conoce a todo ser humano, el que ha existido en el pasado y el que va a existir en el futuro. Él no estaba hablando de no conocerlos físicamente, sino estaba hablando que no los conocía de una manera especial, salvífica, porque los tenía enfrente. En lo que Él explica, que muchos me dirán en aquel día, se presentarán delante de Él y Él les dirá, nunca los conocí. Entonces, esas señales que Dios no conocía eran profetizar, distintivo mesiánico, echar fuera demonios, un distintivo mesiánico solamente de Jesús. ¿Y cuál era el otro, el tercero? Hacer milagros, un distintivo mesiánico. Solamente Jesús hacía esos milagros. En otras palabras, lo que hacían no era lo que determinaba si tenían una relación correcta con Cristo, sino más bien si Él lo conocía a ellos y si ellos lo conocían a Él. Muchos están dentro de iglesias hoy en día sin entender esta realidad. El problema con esa creencia notoria entre las religiones y muchas iglesias cristianas es que cuando no se conoce eso y se piensa que se es salvo por lo que hacemos dentro de la iglesia, no solamente es antibíblico, pero tiene un gran problema. Y el problema es el siguiente, es que esa creencia deja la salvación del hombre en las manos del mismo hombre. Entonces, ya no es Dios quien está salvando al hombre, sino el hombre está salvándose a él mismo por lo que hace. Es un autoengaño. El hombre, a través de su esfuerzo, muchas veces hipócrita y otras veces sincero, no siempre puede mantener reglas. Los requisitos religiosos, los requisitos rituales o las imposiciones en forma de mandamientos de hombres que no son ordenados por Dios. No son ordenados por Dios en la palabra. El resultado siempre es una vida falsa, una vida vacía, una vida débil y sin poder evidente del evangelio en su vida. Y muchos de los hombres, amados hermanos y mujeres, hoy en día en muchas iglesias se han acondicionado a esta manera de pensar. Y ellos dicen, la fe tiene que ser así. Esto es el cristianismo. Pero sabe que si hay algo que estamos convencidos, todos aquellos que hemos recibido la bendición de Dios de entender su palabra, aprender su palabra y de someternos a ella, es de que tuvimos un principio. Y ese inicio o principio empezó cuando escuchamos la verdad. Y desde esa perspectiva, no importa en dónde el hombre se encuentre, si Dios lo ha llamado, cuando escuche la verdad, se dará cuenta que la necesita. Y podrá hacer una división exacta, como las parábolas nos enseñaban, de hacer una división exacta entre lo que no es del reino y lo que es del reino. Y cuando escuchamos la palabra de Dios fielmente expuesta, entonces podemos entender y decimos, esto es la palabra de Dios y esto no es la palabra de Dios. Pero muchos hombres y mujeres se han acondicionado a que la fe tiene que ser de
esa manera pasiva, sin sentido, sin impacto, sin hacer referencia al pecado y las consecuencias del pecado para la eternidad. Y se hace de la religión una de las actividades que hacemos cada domingo. Y así efectivamente muchos se están yendo al infierno, practicando cosas de hombre. Ahora entendemos por qué Jesús entonces llama a la multitud y le dice, oír y entender. Oír y entender. Este es un imperativo. Jesús llama a la atención de la gente y sus discípulos. Ha dejado a los fariseos ya. A ellos ya los confrontó y los exhortó, pero ahora tiene un interés especial por las multitudes. Hay un deseo profundo y urgente de enseñarles correctamente a la multitud y a sus discípulos. Porque lo que sus maestros, los escribas y los fariseos le enseñaban hasta ese momento era un error con consecuencias terribles. Y entonces lo que Jesús está haciendo es advertirles que lo que les va a decir a continuación es algo que tienen que comprender y meditar urgentemente. Eso es lo que la palabra oír y entender en esos imperativos describe. Una urgencia, un deseo profundo. Casi pudiéramos ver que una desesperación, decirle, oigan y entiendan. No es lo que los religiosos dicen, no es lo que los fariseos dicen, porque ellos violan la palabra de Dios y exaltan los mandamientos del hombre y aplastan la palabra de Dios, la esconden. Cada creyente necesita, en un punto de su vida, si es que va a haber crecimiento espiritual, meditar, oír y entender si las palabras que está escuchando de quienes escucha como sus maestros, la palabra de Dios, les está ayudando a crecer espiritualmente o no. Así de simple. Muchas veces la buena voluntad está conduciendo a muchos al infierno. No predica bien, pero es una buena persona. Bueno, es una buena persona, pero no debe de estar en el púlpito si no predica la palabra de Dios. Toda iglesia verdadera o se levanta desde el púlpito o se cae desde el púlpito. Y a menos que en el púlpito haya un cambio, no va a haber un cambio en la congregación. Si el púlpito decide que la congregación sea débil, él va a ser débil. Si el púlpito establece que la iglesia sea mediocre, él va a ser mediocre en todo lo que enseña. Es necesario, hermanos, meditar eso. Es necesario meditar urgentemente. Hay algo que el hombre no entiende en relación con el origen de la contaminación o el pecado y sus consecuencias de hacerlo inaceptable delante de Dios. Ese es el problema. Necesitamos entender verdaderamente. Jesús llama a la multitud, a los discípulos y les dice, oigan y entiendan. La palabra contaminación aparece 5 veces en nuestro texto y se usa con un sentido religioso, ritual, ceremonial. Y tiene el sentido de profanar algo o hacer algo ceremonialmente sucio o impuro.
Para los judíos, como ya vimos, el comer con las manos sucias no era un tema de higiene, sino un tema de impureza ceremonial. Para ellos, alguien que no se lavaba las manos al comer era considerado un inmundo, un pecador, alguien inaceptable delante de Dios. Pero ahora Jesús les introduce una manera nueva de entender las cosas correctamente. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Revelándoles, diciéndoles, corrigiendo los pensamientos equivocados en cuanto de dónde viene o la relación entre la contaminación del hombre o el pecado del hombre. Él les dice que no es de la boca, no es lo que sale de la boca, versículo 11, lo que contamina al hombre. No es lo que entra en la boca, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Su respuesta a los judíos les dijo: ustedes intercambian la palabra de Dios por la tradición y ahora le está enseñando a las multitudes. No pongan atención a lo que ellos les han enseñado, porque no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino es lo que sale de la boca. Claro, no es solamente lo que sale de la boca, sino es los pensamientos, las actitudes, porque todas las cosas malas nacen del corazón. Todas las cosas pecaminosas nacen del corazón. Es cierto, el corazón también da cosas buenas, pero un hombre no redimido fluye como una fuente que nunca cesa. Cosas malas que contaminan al hombre es lo que el corazón del hombre no redimido, no salvo, produce. Y la mejor manera de explicarle eso, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un nacimiento de agua o un pozo. Me recuerdo cuando era pequeño, mis abuelos en donde vivían tenían que caminar 1 milla para ir a traer agua. Y a veces nos íbamos cuando los visitábamos y al llegar a ese lugar estaba siempre fluyendo agua. Y nunca cesaba, llenaban tinajas, se las llevaban, llegaban otras familias, llenaban y nunca cesaba. Es Calvino que dijo que el corazón del hombre es una fábrica constante de ídolos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el corazón es una fuente constante de pensamientos malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias, toda clase de pecado. Ese es el problema. Entonces, pensando en la fuente donde nace agua, no es algo que entra al hombre lo que lo hace pecador, como el hermano bien nos explicó hoy, sino es lo que nace de su corazón. No hay nada exteriormente del hombre que lo haga pecador, sino más bien es su corazón corrupto y depravado, que así como una fuente de agua fluye agua constante sin cesar, así un corazón no redimido lo único que puede producir es que contaminación, pecado tras pecado, pecado tras pecado. Vea conmigo Romanos 3, y es bueno ver este texto, Romanos 3, 10 al 18. Dice Pablo a los romanos: como está escrito. Este es un término legal. En español no lo podemos discernir, pero como está escrito, era una frase legal para describir algo que ya se ha dicho y que es así. Se está refiriendo a la ley.
en el Antiguo Testamento. Escuche lo que dice. Como está escrito, podríamos decir en las Escrituras, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire la imagen del versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Se imagina un sepulcro abierto? Todo lo que podríamos ver en una tumba abierta sería algo que nos haría quizás hasta vomitar. La Escritura dice que así como un sepulcro abierto en donde solamente hay corrupción y huesos, donde hay solo muerte, así es la garganta. Por eso los hombres engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Wow. Llena está su boca ¿de qué? De maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. O sea que no solamente caminan, sino corren para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor delante de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabe que esa no es una lista de pecados exhaustivos? Pero es una lista que nos dice que toda clase de pecados proviene del pecado más grande, que es el rechazo continuo de Cristo. Eso es. Empieza diciendo que no hay quien busque a Dios y termina diciendo que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así está el corazón del hombre. El hombre no entiende eso. Para los judíos la contaminación era ¿qué? Comer con las manos sucias, pero Jesús ahora está aclarando y está expandiendo y les está diciendo, no es así. Les pide atención. No es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. La contaminación y purificación ceremonial establecida en el libro de Levíticos era solamente sombras de verdaderas o más grandes verdades. La contaminación simbolizaba el pecado y no era de tomarse literal, pero los fariseos la tomaban literal por su tradición. La purificación, por otro lado, ceremonial, no limpiaba el corazón, sino nada más el cuerpo y las manos. Y esta purificación ceremonial apuntaba a lo que solo sería posible, una verdadera purificación del hombre por el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Esa purificación entonces no salvaba. Era simbólica y no era de tomarse literal. Pero los fariseos la ponían por encima de la palabra de Dios. Lo que Jesús está haciendo entonces, amados hermanos, es expandir el entendimiento corrompido de los judíos en cuanto a lo que contamina al hombre verdaderamente. Lo peor que el hombre de aquel entonces y del día de hoy puede creer es que es puro, o en palabras del Nuevo Testamento, que es santo, que es justificado o que es salvo por mantener reglas de conducta morales o éticas o prácticas religiosas. Es lo peor que el hombre puede pensar. Ese es un engaño. De esa manera alguien puede practicar como los que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Apártense de mí, nunca los conocí. ¿Cuál será la respuesta del Señor ante muchos que se presenten y digan, Señor, Señor, canté todos los domingos? Señor, Señor, hice todo lo que me pedían los domingos.
Señor, enseñé todos los domingos. Señor, prediqué. ¿Cuál será la respuesta que el Señor le dará a muchos en aquel día? No es la conducta religiosa o el mantener una conducta moral o ética, que se puede ser ético y moral con un corazón corrupto. Por eso es que hay mucha gente buena que está en el infierno. Porque no es las cosas buenas que hago, sino tengo una relación correcta con Cristo que evidencia salvación. El único medio del hombre para poder ser salvo es entender correctamente el Evangelio y responder correctamente al Evangelio. Fuera de eso es imposible. Hermanos, déjeme decirle que fuera de eso es imposible. Por eso es de que lo mejor que le podemos dar a las personas es el Evangelio. Hermano, como creyentes, la epístola a Tito nos dice que debemos ser una iglesia o cristianos creyentes con buenas obras para dar testimonio y tener una puerta abierta para predicar el Evangelio, adornar el Evangelio con las obras. Las obras no nos salvan, pero las buenas obras adornan el Evangelio. Dan evidencia de que verdaderamente hay salvación. Es sumamente urgente que la gente entienda el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz, porque no hay otro medio para que el hombre sea salvo. Es sumamente urgente que los pastores y predicadores empiecen a predicar el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz y que dejen de predicar cosas que engañan a la gente y que las mantienen años tras años sentados sin conocer correctamente el Evangelio, y por eso no responden correctamente al Evangelio, y por eso no existen las obras buenas que evidencian la realidad del Evangelio. Es necesario que la iglesia de hoy toque la trompeta del llamado a todos los hombres al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, predicando el sacrificio sustitutivo de Cristo, porque no hay hombre que pueda ser salvo por hombres o por medios de hombres. ¿Ve por qué la urgencia de Jesús en decir, oigan y entiendan? Mis amados hermanos, desafortunadamente hoy en día abundan iglesias que practican de una manera moderna esta creencia de que son salvos por lo que hacen en la iglesia o por mantener ritos o reglas, liturgias exageradas, aburridas, sin sentido, que oscurece la verdad del Evangelio. Nunca hay una enseñanza. Nunca hay una exhortación, nunca hay predicación de la palabra de Dios. Se predican mensajes motivacionales o mensajes al estilo salsa. No le haya forma. Los pastores y los líderes de cualquier iglesia deben de tener cuidado de no establecer sistemas de hombres y por hombres que Dios no mandó, porque lo único que hacen es desorientar a la gente, a los creyentes, de la verdadera adoración. Los desorientan de un entendimiento del Evangelio, los confunden, los detienen.
y nunca les permiten conocer su fe ni a su Señor, y por eso no crecen espiritualmente. Y si nos recordamos Efesios 4:11 al 16, nos habla del propósito por el cual Dios puso pastores y maestros y evangelistas en la iglesia, y es para que el pueblo de Dios sea perfeccionado hasta que llegue ¿a dónde? A la unidad de la fe y al conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios. Y eso es para que sea un hombre maduro espiritualmente, firme, establecido. Pero no lo hacen. Intercambian programas, ideas. Creo que la gente está muy aburrida en la iglesia. Dicen, es tiempo de poner luces y humo en el púlpito. ¿Qué intercambio más pobre? Creo que la gente necesita un predicador dinámico que empiece a hablar cosas de superación. Vamos a invitar a tal y tal y tal. ¿Qué intercambio más pobre? Ninguno de esos medios va a tratar con el problema urgente del hombre, que es la contaminación de su ser por causa de su pecado, que es producido abundantemente en su corazón. A todo esto Jesús les dice, y nos dice a nosotros también como iglesia el día de hoy: entiendan, pongan atención. Pero muchos no quieren hacerlo. Muchos que se hacen llamar hombres y mujeres cristianos no lo quieren hacer, no quieren poner atención. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no cuestionan si lo que se está enseñando es la palabra de Dios o mandamientos de hombre? ¿Por qué se sientan tranquilos siendo engañados? O peor aún, siendo entretenidos. La respuesta se puede quizás ver en que quizás nunca les han enseñado correctamente. Y de ahí la urgencia de lo que Jesús dice. Sabe que todos, tanto los líderes y los pastores, que tienen una gran responsabilidad, pero todo creyente debe sentir e imitar la urgencia de Jesús en aclarar el evangelio a todo aquel que no lo entiende, que vemos que cuando conversa está pensando que tiene que hacer ciertas cosas para poder salvarse, porque si no, Dios no lo acepta. El moto de nuestra mente, o la idea cuando salimos a evangelizar, debería de ser: tengo que decirle este día a alguien, escucha y entiende. Déjame explicarte el evangelio. Algunos están ahí porque nunca les han enseñado. Otra razón es que quizás nunca quieren hacer un esfuerzo por meditar y examinar las escrituras por ellos mismos. Siempre dependen de los demás. Una tercera y posible razón es que quizás es el mejor lugar en donde pueden estar ellos, porque nunca les señalan su pecado y se sienten cómodos ahí. Por esa razón no dice nada. Pero debemos de tener cuidado, porque el versículo 12, vamos a tratar de ir rápido nada más. Se acercan los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Lógicamente, cuando la palabra de Dios se predica fielmente, se incomodan los hombres. Pero ¿sabe qué? Dios es glorificado. Dios es glorificado. Y más allá, los hombres son salvos. Dios es glorificado y trae salvación a los hombres cuando la palabra es predicada fielmente. Los discípulos se acercan y le dijeron: ¿no te diste cuenta que los fariseos se enojaron por todo lo que les dijiste? Los llamaste hipócritas, adoradores falsos, hombres que quebrantan la palabra de Dios por su tradición. Se ofendieron
pero la realidad es que solamente hay una manera de tratar con la corrupción del corazón perverso que cambia las escrituras por tradiciones de hombre. Y eso es con la palabra de Dios, diciendo la verdad. Vea el texto conmigo, versículo 13. Jesús les dice, les contestó a la preocupación de los discípulos: ¿no viste que se enojaron ellos? Y Jesús les dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí hay dos palabras terribles. Una es desarraigada y la otra es dejadlos. Cristo no tiene que hacer mucho para tratar con ellos. Esas dos palabras en nuestro texto nos dan ideas muy claras de lo que sucederá con los que se ofenden y rechazan la palabra de Dios. Los desarraigará, que es otra palabra para decir, los arrancará desde la raíz y los dejará abandonados. No por falta de misericordia, sino porque les he estado predicando la verdad del reino y ellos continuamente lo han rechazado una y otra vez. Y en vez de adorarle como lo han hecho muchos que no eran ni judíos, como la mujer cananea que vamos a ver la otra semana, el principal entre los judíos, Jairo, que adoró a Jesús, la mujer del flujo inmundo que adoró a Jesús. Estos judíos no han tenido excusa, pero no hay persona que debería de encontrarse, o sea, déjeme decirlo de esta manera, ninguna persona debería de encontrarse en esa posición donde Jesús dice que serán desarraigados y dejados por su rebeldía. La primera dice: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Y este es un lenguaje muy común. ¿Se recuerda la cizaña? El trigo y la cizaña no la corten, pero déjenla, porque el día vendrá cuando será cortada y será echada al fuego y quemada. Eso es juicio. En realidad, estas palabras, dejadlos y desarraigarlos, lo que nos habla es del terrible juicio para los que intercambian la palabra de Dios por su tradición o por métodos humanos. No son plantíos de Dios, sino son plantas del diablo. La parábola de la cizaña, el enemigo plantó la cizaña. Si esta planta de nuestro versículo, dice Jesús, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y eso es terrible. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en hoyo. Básicamente les está diciendo: ustedes no entienden, son ciegos, necesitan ver, pero siendo guiados por ciegos, caerán en un hoyo. Caer al hoyo es muerte. En otras palabras, hay líderes que se condenan a ellos mismos y condenan a todos los que les siguen. Porque un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, yo quisiera dar una palabra de aliento ahí, porque vemos la historia del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, que era un ciego literalmente de nacimiento, que por la gracia y misericordia de Dios fue hecho sano y pudo ver. Hay muchos ciegos
que no entienden la palabra de Dios, pero Dios en su misericordia, predicando el Evangelio a través de sus medios, hoy en día, por iglesias fieles, hombres fieles, mujeres fieles, que no tienen temor a este mundo y a esta cultura, ni al mundo religioso para predicar la palabra, se alcanzarán esos ciegos como Jesús alcanzó a las multitudes y a los discípulos, y con urgencia les predicaba: entiendan. Algunos no caerán en el hoyo, porque encontrarán a un creyente fiel que estarán dispuestos a predicarle la palabra. Algunos otros caerán en el hoyo, porque amarán más las tinieblas que Cristo. Si somos imitadores de Cristo, debemos de proclamar la trompeta de Dios, del Evangelio, oír y entender el Evangelio. Esto es importante porque, llegando al tercer punto, porque hacer lo contrario como hacían los religiosos judíos, no solamente impedían que la gente llegara al entendimiento correcto de la palabra. El versículo, capítulo 23, vamos a visitarlo en un momento, nos habla de todo eso. Pero hay un gran problema. ¿Qué oculta todo esto? El cambiar la palabra de Dios por tradiciones o métodos o entretenimiento, ¿qué es lo que causa? ¿Cuál es el problema? Es que oculta el verdadero problema del hombre. Y no le habla de su necesidad de ser regenerado para poder ser verdaderamente limpio. Entonces hay iglesias que el propósito de ellos es entretener, terminando el servicio y el último canto, globos cayendo por todo el cielo y una gran fiesta, mientras que todos están conduciendo al infierno. Predícales que todo lo pueden. Sí se puede. No hay nada imposible para ti. Tú eres un rey, tú eres una reina, eres una princesa. Y el pecado se oculta. Y se oculta la consecuencia del pecado. Romanos 3 nos dice que, porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto oculta el verdadero problema, y el problema no es que el hombre necesita entretenimiento. El problema no es que el hombre necesita enseñanza tras enseñanza. La enseñanza es hermosa y tiene su lugar cuando Dios la usa, pero la usa en hombres regenerados. Hombres no regenerados no entienden la enseñanza. Es imposible. El problema es el pecado. El problema entonces no es ritual, material, el problema es verdaderamente espiritual. Y el texto lo dice. No es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Perdón, no es lo que entra, lo estoy diciendo al revés. No es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Me dirijo al final en el minuto que tengo, pero me va a tardar un poquito más. Los escribas y fariseos habían hecho de la palabra de Dios algo que Dios nunca intentó que fuera. Lo habían hecho una lista de cargas innumerables que ponían sobre las espaldas de los hombres, pero no solamente cargaban la espalda de los hombres, esa es una imagen, cargaban su mente, su corazón y sus pensamientos.
Y los discípulos quizás habían visto a estos hombres como sus maestros y estaban influenciados por ellos. Por eso Pedro se acerca y le pregunta a Jesús: explícanos la parábola. Ellos estaban influenciados por estos hombres. Habían pasado 3 años con Jesús, pero habían pasado toda su vida bajo esos maestros de la ley, que tenían tradiciones en vez de la palabra de Dios. Al hacer esto, al hacer el intercambio de cambiar las escrituras por tradiciones o métodos de hombre, efectivamente el hombre intercambia la palabra de Dios por mandatos de hombre. Y escuche, hermano, esto: si un hombre menosprecia la palabra escrita y la sustituye por su tradición o ideas, mandamientos de hombre, hace esto ignorantemente y se está poniendo en competencia con Dios por la autoridad de su palabra. Eso es lo que el hombre está haciendo. Cuando el hombre decide cambiar la escritura del Señor y poner sus ideas y sus métodos, se está poniendo en competencia con Dios y está diciendo: ¿quién tiene más autoridad? ¿Dios, tú o yo? Mis métodos son mejores que tus métodos, Dios. John Owen dice: el orgullo de un hombre es el trono de Satanás en su mente. Y hay hombres que hacen esto orgullosamente, ignorantemente, ofenden a Dios y pecan en contra de Dios, blasfeman en contra de Dios, compitiendo con Él y diciendo: mis ideas y mis métodos son mejores que tu palabra. Eso era lo que hicieron los fariseos. Eso es lo que muchos hombres están haciendo hoy en cientos de miles de iglesias. Pero hay dos lados de la moneda. Pero para cerrar este pensamiento, un hombre que hace esto es ignorantemente, lo está haciendo. En el peor de los casos es ignorancia pecaminosa o orgullo satánico. David F. Byrd dice lo siguiente con respecto para poner responsabilidad tanto en el púlpito como en las bancas. Dice esto: hay sermones francamente malos, sin coherencia, sin convicción o sin unción, pero la culpa no la tienen los predicadores, porque también hay oyentes francamente malos. Son pasivos, intelectualmente perezosos, solo escuchan superficialmente el mensaje, se fijan en las formas del mensaje, pero no en el contenido del mensaje. Consideran que están allí para someter al predicador a sus juicios y críticas, pero no para ellos someterse a la palabra de Dios. Eso es una tragedia. Él está diciendo: hay personas que predican mal, pero hay otros que están sentados y que no quieren y nunca piensan intelectualmente en la palabra de Dios, y están ahí para someter al predicador a sus críticas, pero nunca están ellos ahí para someterse ellos mismos a la palabra de Dios. Y ese es el propósito por el cual nos reunimos, para que todos nos sometamos a la palabra de Dios. La gente no debe aceptar cualquier cosa como palabra de Dios, y deben de saber que hay muchos que dicen hablar por Dios, pero que Dios nunca los mandó, así como Jeremías nos dice. Pero principalmente los pastores y predicadores deben de ser fieles en su responsabilidad de hablarle a la gente con la seriedad y la urgencia, para que oigan y entiendan la verdad del Evangelio, de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué dijo Jeremías?
El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. La razón, amados hermanos, por la que hay muchos falsos maestros y pastores es porque hay muchos que están dispuestos a escucharlos y lo hacen por conveniencia, porque quieren esconder su pecado. Y quieren decir que lo que contamina al hombre es no ir a la iglesia el domingo. Tenemos que congregarnos. Sí, o lo que contamina al hombre es que no da las primicias. Quiero cerrar leyendo el texto. Jesús les dijo, versículo 16, también vosotros estáis aún faltos de entendimiento. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego se elimina? Y les dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. El problema es espiritual. No es lo que entra a mí de afuera. Mire, ciertamente hay muchas herramientas y agentes de Satanás queriendo influenciar la vida del creyente para inducirlo al pecado, pero últimamente el hombre no es víctima del pecado como una persona que es arrollada por un automóvil es víctima de un hombre que lo atropelló. El hombre nunca está en esa posición. El hombre no es víctima del pecado, el hombre es fuente. Eso es lo que está diciendo acá. El problema es el corazón, de donde fluye toda clase de pecado que ofende a Dios y que lo separa de Dios. Y le dice, ¿no entienden ustedes que lo que entra a la boca luego se elimina? Y les aclara en el versículo 18, pero lo que sale de la boca proviene, tiene su raíz, su nacimiento del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos. Todo esto de lo que va a describir Jesús era lo que los fariseos y escribas estaban haciendo. Pero es exactamente lo que muchos hacen hoy en día y que evidencia, de acuerdo a la palabra, que su corazón está corrompido. Del corazón provienen los malos pensamientos, inmorales, egoístas, homicidios. Jesús lo había determinado matar. Del corazón provienen los adulterios, las fornicaciones, toda clase de inmoralidad fuera del matrimonio, homosexual, del corazón provienen los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Jesús termina con una frase tan simple en el versículo 20, dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Cuál es el mejor antídoto al verdadero problema espiritual del hombre? La Escritura, la palabra de Dios. ¿Y quién nos lo dice? Jesús mismo, de quien Juan dice en el capítulo 2 que no necesita que le den testimonio de ningún hombre, porque él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre.
Nadie aquí se puede ocultar delante de Dios. Él sabe lo que necesitas. Jeremías, con esto termino este texto, Jeremías 17. ¿Por qué no debemos de poner prioridad en los mandamientos de hombre? ¿Por qué debemos de cuestionar los mandamientos de hombre y las enseñanzas de hombre? ¿Por qué debemos de aprender el evangelio y perseguir el evangelio con todo lo que podamos, amados hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Cristo está diciendo que las escrituras del evangelio tienen la supremacía sobre la tradición de los hombres. Y Jeremías 17:9 nos dice esto acerca del corazón. Más engañoso que todo, más engañoso que todo, aun que los propios ojos. Más engañoso que todo es el corazón. Y qué palabra tan pesada, y sin remedio. No solamente es engañoso, sino que es sin remedio. Y el hombre pretende sanar el corazón con ideas modernas o antiguas, reempaquetadas, acerca de la verdadera necesidad del hombre. No, el único medio para tratar con el corazón del hombre es el evangelio. Y Dios dice acá por medio de Jeremías, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién entenderá el corazón? Y Dios mismo contesta esa pregunta retórica. O sea, la respuesta no es los hombres sabios conocen el corazón. Los falsos maestros y los falsos pastores conocen el corazón del hombre. No. ¿Quién comprenderá el corazón? Dice, yo, dice el Señor. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Y no solamente lo escudriña, pero escuche, pero prueba los pensamientos del hombre. ¿Para qué los prueba? ¿Para qué Dios escudriña y prueba los pensamientos del hombre? Para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Desde el trono soberano de Dios ha visto cada corazón de los hombres y ha dicho juicio para ellos. Pero está la buena noticia del sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz del Calvario, en que todo hombre merece el juicio y la ira de Dios por su pecado, por su perverso corazón sin remedio. Y Dios lo escudriña y ha determinado que merece juicio y condenación por sus faltas delante de Dios. Y Dios proveyó a su Hijo para que estos pecadores fueran sustituidos por Él. Y el Hijo Jesucristo recibió la ira aplastante de Dios Padre. Siendo no pecador, fue tratado como pecador. Aquellos que vienen en fe y en arrepentimiento son cubiertos por Él, son cubiertos por su sacrificio a través de la fe y el arrepentimiento. Y no solamente Cristo tomó nuestro lugar, pero ahora nosotros posicionalmente estamos en el lugar de Él, que aunque no somos perfectos,
y aún hay pecado. El pecado no reina, pero ahora Dios no ve a esos soberbios, blasfemos, maldicientes, sino ve a su Hijo en nosotros. Eso es lo que el Evangelio predica. ¿Por qué cambiar el Evangelio? ¿Por qué hacer del Evangelio Dios te ama? Es parte. Pero hay algo precioso en entender lo que Dios determinó desde la eternidad y que su Hijo Jesucristo ejecutó en la cruz del Calvario, y lo que el Espíritu Santo llevará a su finalidad hasta el fin de los tiempos. Esconder eso es el propósito de los falsos maestros. No es cosa simple. Por eso Jesús dice, oigan y entiendan. El problema es el corazón. El problema no es qué tan bien te sientes en la iglesia o qué tan mal te sientes en la iglesia. El problema es, ¿está hablando Dios de tu pecado? Están abriendo la Biblia y presentándote el Evangelio. Fuera de eso no hay esperanza. No hay esperanza. No importa que hayan lugares ahora mismo en todo el mundo, si no predican ese Evangelio, están con una Biblia, con una cruz, quizás al fondo, pero si el Evangelio no está siendo predicado fielmente, son inventos de hombre. Pero damos gracias a Dios, porque en su misericordia Él nos abrió los ojos, no por nuestra inteligencia, sino solamente por su gracia. Eso nos debe de mover a misericordia y de compartir el Evangelio con otros. ¿Está de acuerdo? Piense cuando va a predicar el Evangelio y póngale lo que Jesús hizo. Les dijo, oigan y entiendan. El problema no es material, físico. El problema es espiritual. Y hay un lugar. Y ese lugar es una persona. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Damos gracias. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia abundante sobre nuestras vidas. Sabemos, Señor, que ninguno de nosotros se encuentra hoy siendo objeto de las bendiciones espirituales en Cristo por nuestros propios méritos. Sabemos, Señor, que esto fue solamente por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia a nuestra vida. Gracias porque alguien también estuvo dispuesto a hablarnos del Evangelio. Gracias, Señor, por las iglesias en todo lugar que predican fielmente tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos a quienes has inquietado a crecer en el conocimiento de tu palabra, a ser fieles, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que oran para que tu palabra sea predicada sin estorbo. Hay una gran tarea. Levanta hombres y mujeres dispuestos, Señor, a ser fieles en la predicación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.